Y siguiendo con la interpretación de la esperanza matemática, vamos a ver que esta medida es un promedio. Es un promedio, pero de una variable aleatoria. Una variable cuyos valores surgen luego de la realización de un experimento aleatorio. Y por eso decimos, la esperanza es el valor esperado de X. A diferencia de lo que hacíamos antes, allá en la unidad 1, donde yo tenía un conjunto de datos, sumaba los valores, dividía por n y tenía una media. ¿Sí? Esa era una media que ya conocíamos luego de hacer los cálculos, pero en este caso esta media nosotros la vamos a esperar. No sé lo que va a ocurrir, pero yo espero que el valor de X sea, en este caso, por ejemplo, 2,5, en el otro caso 1,8. Vamos a detenernos en el caso del alumno que ha rendido o que va a rendir un examen donde responde totalmente al azar, y son 3 las notas posibles que él puede obtener. 0 en el caso de que falle en las 2 preguntas, 5 en el caso de que acierte solo una y 10 en el caso de que acierte las 2 preguntas. Como él está respondiendo al azar, es de opción múltiple la pregunta y él está respondiendo al azar, obviamente que no todos los valores de X tienen la misma probabilidad. Fíjense acá 10. La probabilidad de sacarse un 10 es 1 sobre 16, muy baja, comparada con la probabilidad de sacarse 0. ¿Sí? Sacarse 0 es 9 veces más probable que sacarse un 10. Entonces, si uno hace las cuentas, como las que hicimos, y obtiene la esperanza matemática, el resultado es 2,5. ¿Cómo interpretamos ese número? Simplemente decimos, el valor esperado para el puntaje de este alumno es 2,5. El valor esperado. Y otra manera de entender lo que significa este 2,5 es suponer que yo realizo este experimento un montón de veces. Es decir, este alumno rinde un montón de exámenes bajo las mismas condiciones, o también puedo suponer que hay un montón de alumnos que rinden el examen en iguales condiciones, es decir, sin haber estudiado nada y respondiendo al azar. Entonces, si yo realizo una vez el experimento, o sea, si yo miro el puntaje de un alumno, es muy probable que sea 0 su puntaje. Luego, rinde de vuelta y sale 0, saca 0, después saca nuevamente un 0, por ahí acierta una. Entonces, 5 su puntaje, puede pasar que acierte las 2, en ese caso saca un 10, y de esa forma yo voy a tener una secuencia de números donde seguramente el que más va a aparecer va a ser el 0, porque es el más probable. También van a haber algunos 5, van a haber algunas veces que saca 10. Si yo hago una secuencia larga de esta serie de números y promedio estos valores, ese promedio va a tender a 2,5. Ese promedio va a tender a 2,5. Esa es la noción de esperanza matemática. Y con respecto al ejemplo de las bolillas, recuerden ustedes que en un recipiente había bolillas blancas y azules y la variable aleatoria era cantidad de bolillas azules. En 3 extracciones puedo obtener una bolilla azul, 2 o 3. Eso hicimos. Y calculando la esperanza matemática me da 1,8. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo mismo. Yo realizo el experimento y voy a obtener una azul. Realizo el experimento, obtengo 2 azules, luego obtengo 2, 2, 1, 1. Es decir, esta es una secuencia de números que van a ser 1, 2 y 3. Pero van a aparecer según la probabilidad que tengan. El que más va a aparecer seguramente es el 2. El más probable es 2. Entonces este número va a aparecer muchas veces. Entonces, si yo hago una secuencia larga de esta serie de números y calculo el promedio de esos números, ese valor va a estar cerca de 1,8. O sea que la interpretación de este punto sería el valor promedio de bolillas azules a extraer es 1,8. Bien, y por ese motivo y por el mismo motivo que habíamos estudiado cuando calculamos media, la esperanza no se redondea. Es decir,
obviamente que se redondea según la indicación de la consigna, pero no crean que porque la variable es discreta la esperanza tiene que dar un número entero. Eso ya está, creo que muy claro, ya lo insistimos muchas veces, así que la esperanza da el valor que da, entero o decimal, lo que sea. En el caso del dado, acá tienen los valores de x, de 2 a 12, ya vimos, ¿se acuerdan? El experimento era arrojar 2 dados, la suma de puntos era la variable aleatoria, el valor mínimo es 2 y lo máximo que puedo obtener es 12. Acá están las probabilidades de cada uno de ellos. Acá estoy multiplicando cada valor de x por su probabilidad y luego sumo estos valores. En este caso, la esperanza me da 7 puntos. Y en este caso particular, fíjense, voy un ratito al gráfico del ejemplo de los dados. En este caso particular, la esperanza es 7. Acá está la esperanza matemática. Pero también habíamos dicho que 7 es el valor más probable, es el que tiene más probabilidad de ocurrencia. En este caso particular, la media aritmética coincide con el valor más probable. ¿Pero por qué? Porque el valor más probable, hablando en términos de estadística descriptiva, era el modo, ¿sí? Y la esperanza es la media. Entonces, ¿cuándo coinciden la media y el modo? Coinciden cuando la distribución es simétrica. Y es justamente este caso. El caso de los dados es una distribución simétrica. Solamente por eso podemos decir que 7 es el valor más probable y también 7 es el valor esperado. En cambio acá, este es el caso de las bolillas, el valor esperado da 1,8 y el valor más probable da 2. Entonces no es esta una distribución simétrica y se nota que no es simétrica. Pero ahora nos estamos dando cuenta por los valores de el valor más probable y la esperanza matemática. Es decir, el modo y la media. Bueno, acá tienen cómo obtener, así como obtengo la esperanza matemática, también tengo la varianza. La varianza es una medida de variabilidad, es una medida de dispersión. Y acá tienen las fórmulas para calcular. Esto lo van a quizás a analizar mejor en el práctico, pero como pueden ver, estas tres fórmulas son equivalentes. Pueden aplicar cualquiera de las tres. Cuando ustedes hagan, por eso les digo que en el práctico, ustedes lo van a... Si lo hacen de estas tres formas, ustedes solos van a decidir cuál les parece más sencilla. Por eso les dejo presentada. Bien, todo esto que dijimos corresponde a una variable aleatoria discreta. Vamos a ver ahora qué es una variable aleatoria continua. Y para eso voy a poner un histograma que supongamos que se trata de la distribución de peso. Y como pueden ver, tiene una cierta forma. A simple vista es una asimétrica, es una curva asimétrica positiva, bueno, donde el mayor valor de las tres medidas de tendencia central seguramente es la media, y me voy a quedar con el polígono de frecuencia. La forma que tiene ese polígono de frecuencia se puede modelizar con una fórmula matemática, es decir, una función. Una fórmula que me permita graficar esta curva sin tener los datos. O sea, yo tengo la fórmula, le doy valores a x y obtengo esta curva. Así como hicieron con regresión, ustedes lograban una fórmula, después le daban valores y obtenían la recta. Bueno, acá es lo mismo. Y esa curva va a tener dos particularidades. La primera es que esa curva siempre va a ser mayor o igual a 0. Es decir, la curva va a estar siempre por encima del eje X. Si en algún momento la curva hace esto, entonces significa que está tomando valores negativos. Bueno, con ese tipo de funciones no vamos a trabajar. Y la otra característica que tiene esta función es que el área bajo la curva es 1. O sea que todo esto que está pintado acá es un área. Y toda esta área vale 1. Una función que cumpla con esas dos características, con la de ser no negativa y con la que dice que el área bajo la curva que describe esa función es 1, se llama función de densidad. Y la función de densidad viene a ser como la función de probabilidad
pero aplicada a variable aleatoria continua. La función de probabilidad, si retrocedo un poquito, es esta. ¿Sí? ¿Y esta función para qué sirve? Y sirve para calcular probabilidades. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de obtener menos de 3 bolillas azules? La probabilidad de obtener menos de 3 bolillas azules significa la probabilidad de obtener 2 o 3, 2 o 1. ¿Y cómo se obtienen esas probabilidades? Y sumando 3 quintos más 3 décimos. O sea que con esta tablita yo puedo calcular probabilidades. Lo mismo con el caso de los dados. Con el caso de los dados yo puedo preguntar ¿cuál es la probabilidad de que la suma de puntos sea par? Pues la probabilidad de que la suma de puntos sea par. Y bueno, significa probabilidad de que sea 2, o 4, o 6, u 8, o 10, o 12. Sumo estas probabilidades. Sería acá 4 sobre 36, 9 sobre 36, 14, 17, 18 sobre 36. Esa sería la probabilidad de obtener un número par. O sea que gracias a la función de probabilidad, yo puedo preguntar o puedo formular cualquier pregunta con respecto a cualquier evento. Y tengo que ver los valores que debo sumar para satisfacer ese evento. En este caso yo dije par, pero pude haber dicho probabilidad de que x sea menor a 5. ¿Y cuáles son los menores a 5? Son estos. 4, 3, 2, 1, o sea, 4, 3 y 2. ¿Y cuál sería esa probabilidad? Sumar estos 3. O sea que con esta función yo puedo hacer todos los cálculos de probabilidades. Bueno, una función de densidad sirve exactamente para lo mismo, sirve para calcular probabilidades. Pero la diferencia es que no voy a poder calcular probabilidad de que x tome un cierto valor. Acá tiene un ejemplo de una variable aleatoria continua que se trata de ingresos quincenales. Tiene una clara forma asimétrica positiva. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen salarios bajos, digamos 2.000, 3.000 pesos, acá dice en miles de pesos, y hay muy pocas personas que tienen salarios altos, 12.000 pesos, 10.000 pesos, 14.000 pesos semanales. Bien, lo cierto es que este es un ejemplo de una función que es asimétrica. ¿Y cómo se calculan probabilidades? Nosotros no vamos a decir cuál es la probabilidad de que un sujeto cobre 6.000 pesos. En realidad, esta probabilidad va a ser siempre 0. Y ya les paso a explicar por qué. Entonces, si va a ser 0, ¿cómo se calculan las probabilidades? Usando esa función de densidad, usando esa curva. Bien, hay que calcular probabilidades, pero siempre sobre intervalos. Por ejemplo, puedo decir la probabilidad de que un sujeto cobre entre 6.000 y 7.000 pesos. ¿Dónde está 6.000? Está acá. ¿Dónde está 7.000? Y está acá. Bien, esta área que estoy pintando, esa es la probabilidad que nosotros estamos pidiendo acá. O sea que calcular probabilidades con variable aleatoria continua significa calcular áreas bajo una curva que corresponde a una función de densidad. Entonces, también de la misma forma puedo decir cuál es la probabilidad de que un sujeto cobre más de 10.000 pesos. Bien, acá está 10.000 y esto significa más de 10.000. Toda esta superficie que estoy pintando, todo esto es esta probabilidad. Bueno, nosotros vamos a detenernos en un tipo particular de función de densidad que tiene esta característica. Tiene forma de campana, es simétrica y además esta curva no toca el eje X. Esa distribución la vamos a estudiar en detalle y se llama distribución normal. Eso lo vamos a ver entonces en el otro video.